Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Pues sí, algo que me identifica son los años. Y estoy agradecido al Señor por esta oportunidad que me da de poder compartir acerca de algo que desde que me dediqué al ministerio, bueno, desde que el Señor me llamó hace ya muchos años, y que me ha estado dándole vueltas y trabajando en ello. Así que ahora vuelvo a retomar el tema, vuelvo a revivir muchos momentos y bueno, cómo identificar tu llamado y tus dones. Ese es el tema. Lo voy a hacer de una manera especial. Lo voy a presentar y luego, porque eso suele pasar en los talleres, ya sabéis que en el taller el que menos trabaja es el jefe, ¿no? En el taller trabajan todos. Entonces, luego cuando termine de exponer, entonces voy a tener un tiempo, que será menor posiblemente, para preguntas, porque siempre es más efectivo si se va directamente a las necesidades que tenéis, ¿vale? Entonces, podéis ir pensando pues que posiblemente tengas una oportunidad de hacer una pregunta que está allí, o quizás una duda en tu propia vida, o algo que pueda confirmar lo que el Señor está haciendo en ti. Muy bien. El primer punto de esta exposición que voy a hacer es la importancia que tiene el saber, el identificar tu llamado. Y el segundo, tus dones. Es muy difícil hacer las dos cosas separadas porque van juntas. Porque un llamado lo identifican sus dones. Y los dones son los que identifican el llamado. Entonces, cuando estoy hablando de esto, voy a hablarlo pues prácticamente junto, las dos cosas. Así que la primera es como, la importancia. El primer punto es la importancia que tiene el identificar tu llamado. Para mí es muy importante lo que en la palabra de Dios, yo siempre me baso en todo eso, aunque tengo muchas experiencias y muchos fracasos y muchas otras cosas por allí, pero siempre ha sido la palabra de Dios y el ejemplo bíblico lo que más me ha resultado efectivo. Y voy a buscar en el Evangelio de San Juan, capítulo 1 y versículo 19 hasta el 28. Y voy a leer acerca de un personaje que para mí es muy importante y que muy pocas veces se habla de él. Es de Juan el Bautista. Dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: pues ¿qué pues? ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. A mí me gusta mucho la manera como tiene la palabra y especialmente la manera de enfocar a Juan el Bautista. Si la pregunta es la importancia de identificar tu llamado, está claro que Juan el Bautista lo tenía claro. Él sabía quién era y él sabía quién no era. A lo largo de mi trayectoria he visto que no sé si es más importante saber quién no soy que quién soy, pero la importancia de saber quién soy y cuál es mi llamado, esto nos da
una proyección de futuro y una proyección de vida, porque ya sabe a lo que has sido llamado y ya tienes el mensaje y ya sabe que, y esto es lo que vamos a tratar de desarrollar. Para mí, Juan el Bautista, fíjate que en el mismo capítulo 10, o sea, el mismo libro, capítulo 10, versículo 41, dice: a la verdad, Juan ninguna señal hizo. Digo esto porque a veces identificamos por la cantidad de señales que hay. Mira, este hace, mira los milagros por aquí, y la gente va detrás de las señales. Pero fíjate que Juan el Bautista no hacía señales, pero la gente dejaban la comodidad de la capital para ir a escucharle al desierto. El mensaje era tan claro, era tan fuerte, y además no era agradable, porque le llamó generación de víbora, rompiendo todas las éticas de comunicación. Vamos, a mí me llaman sinvergüenza y los dejo plantados, vamos. Y le llamó, pero el Espíritu Santo estaba allí y el Señor estaba usándole, y él tenía un llamado, y a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que ha dicho de Jesús era verdad. Y esto va marcando un llamado, esto identifica, y esto es muy importante. Y el mismo Señor Jesús dijo: de entre los nacidos de mujer, ninguno es mayor que Juan el Bautista. Y eso a mí cuando yo junto, ¿no? Como el Señor mira, cuando yo junto, ninguna señal hizo, pero como profeta, ninguno ha sido mayor que Juan el Bautista. Entonces digo, uy, espera, aquí hay mucha materia, porque es cómo ve Dios a nuestras vidas, tu llamado y tus dones. Es muy importante conocerlo. Y yo a veces me he estado preguntando ahí, de esas veces que uno se pone a reflexionar y no tiene respuesta, ¿no? ¿Cuándo se dio cuenta Jesús? Porque él era un niño, fue un bebé. No sabía ni siquiera no tenía ni conocimiento de existencia. Pero ¿cuándo se dio cuenta Jesús que él era Dios hecho hombre? ¿Y cuál era su llamado? No hay respuesta, ¿eh? O sea que no me vengáis a hacer la pregunta porque... Hombre, alguno diría, pues cuando se dio cuenta de que era persona, ¿no? ¿Y a qué edad? Olvidamos de esto. ¿Y por qué quiero decir esta pregunta? Porque a veces nos enfocamos tanto en querer saber y lo que nos importa no es tanto... O sea, es muy bueno saberlo, ¿no? De hecho, mi experiencia me dice que cuando yo sé a lo que me ha llamado Dios y lo que quiere de mí y lo que yo puedo dar, pues todo este conjunto me facilita las cosas para hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Resulta de que yo comencé a servir al Señor ya hace muchos años, 52 para ser más o menos para ahí, y cuando comencé a servir al Señor, yo no tenía mucha idea. Yo comencé sirviendo a pastor de jóvenes y era pastor de jóvenes. Después fui pastor de un punto de misión. Antes de eso, os podéis imaginar, yo tuve campañas evangelísticas. Yo cuando me miro esto, yo evangelista con un acordeón y en la plaza de Castilla de Madrid, pues si Jacob estuviera por ahí, pero no estaba en ese tiempo. Y así empecé, digo, qué raro. Después fui el pastor de jóvenes, de luego, y más allá, y más adelante. Y yo estaba sirviendo al Señor en lo que veía que había necesidad y donde me llamaba el Señor para hacer algo, pero no me preocupaba mucho de definir mi ministerio. De hecho, yo tuve muchas crisis de esto, porque no me sentía pastor, pero tampoco, y el sentimiento es horrible para dirigir las vidas, y hasta que un día le pregunté al Señor, pero ya bastante avanzado el tiempo, le pregunté al Señor, bueno, Señor, pero ¿yo qué soy? Me acuerdo que le pregunté al hermano José Seisdedos, que por cierto estaba por ahí, y que me acuerdo mucho porque este tema que trato me hizo mucho bien cuando él lo dio. Y estaba yo
en esta pregunta, ¿qué soy? Entonces el Señor me habló, y me habló de una manera clara y rotunda, como me suele hacer a veces, y me dijo, tú eres cabeza de puente. Vale, pues cabeza de puente. Y yo pensé, pues cabeza de puente debe ser pues la cabecera de los puentes donde se apoyan y todo esto, ¿no? Entonces estaba yo dándole vueltas a todo eso aquí. Y un día estoy en Almería, estoy predicando, estoy hablando, y hablo acerca de que Dios me ha llamado para ser cabeza de puente, no sé qué. Termino el culto y me viene un legionario y me dice, oye, ¿tú sabes lo que es cabeza de puente? Digo, pues yo me imagino que debe de ser donde se apoyan los puentes, ¿no? Digo, no, es una estrategia militar. Digo, madre mía, con las luchas que yo tengo ya no me viene con estrategias militares. Esto es una estrategia militar que consiste en desembarcar la tropa. Antes de desembarcar la tropa para cruzar un río o desde un barco a tierra firme, entonces mandan un contingente pequeño que es el que va abriendo camino, llega al otro lado, quita las piedras, la hierba, lo que fuera, y va preparando el camino para que luego pase la tropa. Y entonces dije, anda, pero si eso es lo que estaba haciendo yo toda mi vida. Esa ha sido mi función en el cuerpo. Y a mí esto me ayudó mucho para luego continuar. Porque, por eso digo que la importancia de saber, porque uno es más efectivo, uno sabe los límites, uno tiene más sensibilidad para saber hasta dónde llego y que siga otro. Lo mío ha sido poner estructuras y otro que edifica encima. Y eso es lo que he estado haciendo siempre con departamentos, con todo lo que es la función del cuerpo. Así que la importancia de identificar tu llamado y tus dones te servirán para luego saber cómo el Señor lo que quiere de ti y lo que pasa. De todas maneras, quiero decir que uno no se puede estancar de que esto es así y nada más, porque la vida te enseña que son etapas, que normalmente de una etapa a otra hay una crisis. No tengas miedo a las crisis, porque las crisis es un tiempo de cambio, y todo lo que has aprendido de la primera parte te sirve para la segunda. Y entonces llegas allí, otro paso, y allí hay otro momento, y resulta de que la primera y la segunda te está dando una visión y entras en otra dimensión del llamado. Y esto es así, y funciona así. Y claro, no sé, vas acumulando experiencia, ¿vale? Esto es lo que hay. Entonces, la importancia de identificar tus dones y desarrollarlos. Ahora era la segunda parte. Una de las cosas que es muy importante tener clara es que tú tengas experiencias personales con el Señor. Yo recuerdo, yo comencé el ministerio en un lugar que se convirtió en una... Bueno, me dificultó mucho el desarrollo. Entonces, recuerdo que mi pastor de aquella época, no sé qué veía en mí, pero habló y me dijo, tú serás pastor, no sé, pero seguro que máximo 60 personas son las que vas a tener en la iglesia. Me imaginé qué psicología pastoral, ¿vale? o qué visión tenía de mí. Al igual era la visión real, ¿no? La cuestión fue que me afectó un poquito nada más, porque me dio rabia santa. No sé si esto es sano o no. Hablando de salud, de iglesia sana, ¿no? Ministerio sano. No sé si fue aquel. Pero entonces yo dije, pues quizás 60 personas, pero a lo mejor 60 pastores. Pero se me quedó ahí. Oye, creo que era de Dios aquello. Fue una revelación en mi corazón porque me animó a seguir, porque os aseguro que estaba desanimado por los suelos. Yo con las ideas de juventud, ¿no? De iglesia grande, avivamiento, por aquí para allá, hay muchas almas.
Pues a lo mejor 60. Y yo creo que era de Dios, porque aquello se quedó grabado en mi corazón y desde entonces mi corazón ha estado ligado con el liderazgo de la iglesia, con los pastores. Desde entonces, yo era jovencito, pero claro, yo no podía, yo necesitaba pasar años y etapas, y una etapa y otra etapa, y una crisis y otra, o sea que eso venía así. Pero era como que el Señor estaba llamando allí, ¿no? Y digo esto porque a veces hay situaciones en la vida, y os comparto esto, porque cuando uno está realmente escuchando la voz de Dios, con un espíritu humilde y de aprender y de caminar con el Señor, con los desafíos que el Señor tiene por delante. Si uno está allí, entonces el Señor puede hablarte, darte, abrir puerta, camino, darte los dones que necesitas, etcétera, etcétera. Muy bien, seguimos. Primera de Corintios capítulo 12. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dios no quiere que nosotros seamos ignorantes de los dones espirituales. En este tiempo no vamos a entrar en todos los detalles porque estos son estudios de iglesia donde cada persona y debemos ejercitarnos en enseñar, aprender, practicar los dones espirituales. Es muy interesante lo que dice los versículos 4 al 7 del mismo capítulo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es muy interesante este pasaje porque clasifica la obra desde Dios hasta nosotros en 3 áreas. Una es Dios el Padre, o sea, toda la Trinidad de Dios está involucrada en trabajar con la Iglesia. Una viene del Padre, que son las operaciones. Otra que es de Jesús, del Hijo, que son los ministerios. Y otra que es del Espíritu Santo, que son los dones sobrenaturales. De todos ellos habla el apóstol San Pablo a los Corintios, que menos mal que estaba aquella iglesia por allí, porque si no nosotros no tendríamos esta relación tan bonita. Y yo me imagino, ahora me voy a poner una mente terrenal para que podamos entender, ¿verdad? A Dios en su despacho. Dios está en su despacho y se reúne con Dios mismo, con el Hijo y el Espíritu Santo, están allí los 3. Y entonces están hablando de la operación, o sea, de un plan que le vamos a llamar, yo le voy a llamar por el nombre que yo lo llamé cuando cuando comencé en Tarragona, Operación Costa Dorada, ¿vale? Entonces, Dios el Padre tenía un plan para la Costa Dorada. Y entonces, Dios Hijo dice, hombre, pues yo voy a poner ministerios, los dones de Cristo, que se llaman los dones de Cristo, que son los ministerios. Y dice el Espíritu Santo, pues yo voy a dar la herramienta a la iglesia para que eso se lleve a cabo. Entonces se pusieron los 3 de acuerdo y venga, pues vamos a trabajar ahí. Y entonces empezamos a trabajar. Me hubiera gustado que hubiera sido más todavía, pero allí está la Operación Costa Dorada, ¿vale? Está funcionando y ahora mismo hay 6 iglesias en aquel lugar. Pero esto lo tiene Dios para cada congregación, para cada lugar, para cada iglesia. Dios tiene un plan que hay que recibirlo. Si estás atento, Dios lo da, y si no lo da Dios es porque hay otro ya funcionando. Pero Dios tiene un plan con un lugar y nosotros nos unimos, pero no por nosotros mismos, sino por el Espíritu de Dios, que es el que trabaja en nosotros, y el Señor Jesús. Hay otros dones que son los dones naturales.
los dones espirituales sobrenaturales y los dones naturales. Los dones naturales, la Biblia los habla y les dice que son talentos. Los talentos. Hay dones naturales, hay gente que sabe administrar muy bien. Hay gente que sabe cantar. Hay gente que sabe escribir. Hay gente que compone música. Y son dones naturales que se ven en el mundo y que algunos tienen mucho éxito, pero que también se ven en el pueblo de Dios. Ahora, esos dones naturales, cuando se ponen al servicio del Señor, entonces se convierten en naturales y espirituales. Y eso también los utiliza el Señor, esos son los talentos. Y de estos hay muchos en las congregaciones. Cada persona tiene por lo menos un talento, como el de la parábola del capítulo 25 de Mateo, que no vamos a entrar, pero que es una exposición muy completa, ¿no? Que habla acerca de la fidelidad en los talentos. Y el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. Entonces se requiere que el talento que tú tienes, aunque sea uno, lo pongas al servicio del Señor. Entonces, cuando hablamos de la importancia, es que tú conoces, tú tienes algo para hacer, tú tienes algo para dar. Y otra cosa muy importante para tener en cuenta es que los dones y los talentos los recibimos por la gracia de Dios, no por nuestra cara bonita. No es por nosotros mismos, es por la gracia de Dios. Lo sobrenatural ya está escrito que lo hace el Espíritu a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Pero los naturales también son por la gracia de Dios. Me han encantado las predicaciones que estamos teniendo en este congreso. Y la de esta mañana, lo del polvillo, ¿verdad? Que somos polvo, pero hay un soplo en esa polvareda que hay allí, hay un soplo de vida, y en ese soplo de vida hay gracia de Dios y te ha dado dones. A lo mejor tienes mucho, a lo mejor tienes menos, a lo mejor tienes más, pero que todos estos están puestos al servicio del Señor. Es muy importante identificar cuál es tu don. A veces, podemos pensar que es un poco de orgullo decir esto de mí. Yo estoy perdido y me pierdo mucho con el tiempo. ¿Llevo? 25. ¿Ya? Pues no voy a dar lugar para que preguntéis. Vale. Bueno, lo que sí es importante es que cuando uno es fiel en lo que tiene, dice la palabra de Dios que al que tiene se le dará más. Así que si tú quieres más, sé fiel en lo que tienes y el Señor te lo dará, porque lo que el Señor está mirando en cada uno es que seamos fieles, firmes, fiables, que se puede confiar. Y esto cuando lo somos así, entonces el Señor lo hace. Otro aspecto muy importante para que los dones se puedan, porque ahora estoy no solamente en identificar, sino en poderlos usar, ¿vale? Es el carácter de siervo. Se ha estado hablando de una manera maravillosa, o sea que me ha facilitado mucho el tema, porque servir es una actitud que el Señor quiere. Ser siervos, el que quiera ser el mayor, que sea el siervo de todos, ¿vale? Sé que esto choca mucho, pero como estamos viviendo en una sociedad en la que impera el liderazgo, y lo estoy diciendo bien, y en las iglesias el liderazgo, y hay que reconocer el liderazgo, pero para nosotros el liderazgo, antes de ser líder, tiene que ser siervo. Lo dijo Jesús. Cuando decía uno que se sentara a la derecha, dice, uy, qué mal lo lleváis esto. En la tierra se hace así.
Pero no es así, entre vosotros no será así. El que de vosotros quiera ser el primero, que sea el último. El que quiere ser el jefe, es que a mí a veces hay esa broma de que viene un hermano que te quiere mucho y te dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, jefe? Digo, jefe, no me diga jefe, me está degradando. Porque jefe es en el concepto de la tierra, de autoridad en la tierra, pero en la autoridad espiritual no es jefe, es siervo. Lo máximo que puede ser dentro de esta escala es mayordomo, que estás trabajando con algo que no es ni tuyo. Y si no, pregúntale a Moisés, que cuando Dios lo llamó, era precisamente un pastor de ovejas que no eran ni suyas, eran de su suegro. No es jefe de nada, no somos jefe de nada, somos siervos y mayordomos para cuidar de aquello de lo que Dios nos ha dado, porque no es ni nuestro. ¿Que somos polvo? ¡Qué bien que me ha venido la predicación! ¡Qué bien que me ha venido! Es que somos polvo. Si hay algo de valor en nosotros, es la gracia de Dios sobre nosotros. No es nada más. Y no nos vamos a vanagloriar. O como dice en Romanos, que nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. O sea, que tampoco nada. No diga, no soy nada, me escondo, no soy nada. No, sí, eres algo, eres un hijo de Dios. Y eres un mayordomo de los dones de Dios, aleluya. Y eres alguien que Dios ha llamado. Y si Dios ha puesto su mirada sobre ti, eres alguien ante los ojos de Dios. Aunque ante los ojos de los hombres siga siendo quien sea. Pero a mí me importa más lo que piensa Dios de mí. Amén. Entonces, ahí vamos. Muy bien. Vamos a ver una relación de los dones. He puesto aquí una relación de lo que tiene que ver, porque como dije al principio, los dones y el ministerio van juntos. Uno identifica al otro. He hecho una relación de acuerdo, en este caso, de lo que dice Romanos, lo podéis mirar en la palabra, en Romanos capítulo 12 y versículos del 6 al 8. Entonces, este sale así entero, ¿verdad? Sí. Vale, muy bien. Entonces mejor. Entonces tenemos los dones de profecía. Ese está en Romanos 12, de 6 a 8. Si tenéis la Biblia ahí, lo podéis comprobar. Todo esto yo lo he comprobado en mi Biblia, creo que tenemos la misma. Y entonces ahí. El de profecías es un don que se manifiesta especialmente en los apóstoles y los profetas. Es el ministerio de los apóstoles y los profetas. Pero no te pierdas que hay hermanos en la iglesia. Yo estoy hablando de la relación dones y ministerio. Que hay hermanos en la iglesia y debe de haber en la iglesia hombres y mujeres de Dios que han recibido el don de profecía. Profecía de revelación de Dios, que trae palabra, que levanta, que consuela, que edifica. Y que anima al pueblo de Dios, apóstoles y profetas. En segundo lugar, el don de servicio. Esto es un don natural. El don de servicio es muy importante. Se manifiesta en los diáconos. ¿Os imagináis un diácono que no sea servicial? Un diácono que sea jefe. Pues no sirve. Puede ser líder de diáconos, pero el líder de diácono es un mayordomo de todo lo que hay allí, porque estamos para servir, para animarnos, para levantarnos. Mira, hay dos maneras de levantar las personas, ¿vale? Conmigo lo tendrían problema. Una es tirándole de los pelos así para arriba, ¿no? Levantándolo así, y otra es bajándose y levantándole. Ese es el servicio. Nos humillamos y levantamos. Y para eso nos ha llamado Dios. No te olvides que si no tienes un corazón de servicios, no sirve. Si no sirves, no sirves. ¿Vale? Y si sirves, vale, sirves para la obra. Muy bien, vale. Enseñanza. El don de la enseñanza. Y maestro, quiero hacer aquí una diferencia, porque no es lo mismo los dones naturales que los espirituales. Me explico. Alguien puede ser un buen profesor de enseñanza media, primaria, EGB o como se llame ahora. Es que los tiempos cambian y yo me pierdo ahí en los tiempos. Y otra cosa es ser maestro de la palabra.
No todos los profesores sirven para maestros de escuela dominical. Mira qué estoy diciendo. Porque lo que enseña no es materia, son cosas espirituales. Y tienen que tener un don del Señor, de la enseñanza, para enseñar las verdades de Dios. Y no es lo mismo. Claro, tiene la facilidad, los estudios, la pedagogía, todo esto para poder enseñar y esto ayuda, pero que no siempre es así, ¿vale? Y una persona que no tenga estos estudios puede ser muy buen maestro de la palabra, de la vida que hay en Dios. Y esto es para edificación. El don de exhortar, que exhortar no es echar la bronca. Ojo, porque algunos dicen, me han exhortado. No, exhortar es animar. Animar. Es que a veces le damos otros... Y la exhortación viene de los... se está manifestado en el ministerio pastoral, el de profeta y el de evangelista. El de dar y repartir. Más bienaventurada cosa es dar que recibir, ¿verdad? Dar o repartir. Es ministerio de diaconía, que ayuda con la economía de la iglesia o de la obra de Dios en lo que sea. Muy necesario en estos tiempos. Y en los antiguos también. Recuerda que en la primera iglesia habían diáconos que se encargaban de servir las mesas. Y servir las mesas era también repartir los bienes que tenían para los pobres. Y tenían que tener un don especial en la administración. Y esto lo toma el Señor como un servicio y como un ministerio. Cuando hablamos de ministerio, tenemos que decir que ministerio, el significado real de la palabra es servicio. Lo que pasa es que tenemos el ministerio de la palabra y otros ministerios. El ministerio de la palabra son 5, que es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y los demás son otros ministerios. ¿Vale? El ministerio de la música, el ministerio de la alabanza, el ministerio de hacer mudanza, en fin, no sé, el ministerio de servirnos aquí, anda, menudo ministerio, y ahora le llamamos de otro nombre, ¿verdad? ¿Cómo se dice? El gabinete de... Ahora tienen otros nombres, pero es un ministerio, es un servicio para la obra de Dios. Presidir es un don, y lo dice en Romanos, es un don. No todo el mundo sirve para presidir. Tenemos un hermano que es un hermano precioso, que es genial, es un maestro maravilloso, y dice, a mí no me pongáis a presidir. Y es verdad, y lo dice de verdad, porque sabe lo que no es. Porque cada vez que preside es un caos, pero es un don. Es un don. Y claro... Y no se va a enfadar por no poner. Oye, si tú no tienes este don, no estás obligado a que lo haga. Y si lo haces por obediencia, allá las consecuencias del que te haya puesto, pero tú nada. Presidir es un ministerio de liderazgo. Pastores y ancianos de la iglesia son los que suelen desarrollar. El don de misericordia. El don de misericordia, fíjate. Ese don es el servicio social. Los centros de rehabilitación, pues de toxicómanos, por ejemplo, ¿no? Los servicios de alimentos, el banco de alimentos y una serie de cosas que es así. El siguiente. Ahora vamos con 1 Corintios, capítulo 12, del 4 al 10. ¿Puedes pasar? Este sí que va 1 a 1, ¿no? Vaya, pues pásalo ahí. Palabra de sabiduría. Esto ya, como dije antes, son cosas de la congregación. Palabra de sabiduría es el ministerio de la palabra. Palabra de ciencia, apóstoles, pastores y maestro. El don de fe, evangelistas, apóstoles, pastores y el servicio también. Los dones de sanidades, evangelistas, apóstoles y pastores. El don de milagros, evangelistas y apóstoles. El don de discernimiento de espíritu, maestro, pastor, profetas y apóstoles. Género de lenguas, señales, atracción en la iglesia. Estos son los que más se manifiestan en medio de la congregación. Interpretación de lenguas es el profeta, pero que también están en la iglesia. Y luego también habla de administrar.
¿Dónde está? Administrar. Viene también en el ministerio. Es el último, sí, es verdad, sí. Es verdad. Bien, y el siguiente. La siguiente de ellas. Este otro don que hay, que es el don de la hospitalidad. El don de la hospitalidad. De antes se hablaba más. Ahora es más fácil ir al hotel, llevarlas al hotel. Es más cómodo también para algunos pastores, ¿no? Pero no es solamente para los pastores que vienen, sino la gente que está en la calle. Este don se está perdiendo. Lamentablemente se está perdiendo. Y algunos sin saberlo acogieron ángeles y otros sin darse cuenta estaban abriendo el camino de salvación de otros. Ya sé que aquí no se puede obligar ni se puede decir tienes que tener del Señor esto y ser cuidado porque algunos han tenido muy malas experiencias y ya no quieren ni siquiera ensayar por si tienen el don o no lo tienen. No se quieren arriesgar. Muy bien. Una de las cosas que vemos aquí cuando hacemos la lectura, tanto en Romanos como en Corintios, es que, lo voy a leer en lo que habla en en Corintios, porque lo tengo ya abierto. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Estoy leyendo primero de Corintios 12:11. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y entonces aquí habla, y en Romanos también, y voy rápido, y hace un énfasis en que los dones y el ministerio no son para personas aisladas, ni es para que cada uno se mueva por sí mismo, sino que somos miembros de un cuerpo. Y todo el servicio que podamos hacer de los dones, y eso lo digo para los que están empezando, para los que ya estamos, para firmarse, no es para que tú reluzcas. No vas a hacer el trabajo tú solo, porque el don que tú tienes dependerá de otro. Lo que Dios te ha dado será también para otro. Todo lo que tú tienes no es para ti, es para la iglesia. Lo que Dios tiene no es para que tú te enorgullezcas diciendo, es que yo soy, es que yo hago, es que yo tengo. No viene por allí la cosa. La cosa viene que Dios me ha puesto con este don y yo voy a funcionar en el cuerpo, en el lugar donde Dios quiere que yo esté y donde yo soy más útil. Y a medida que tú eres útil en un lugar, no tengas miedo porque el Señor es el que te abre camino para ir avanzando en lo que es la responsabilidad, lo que es el llamado. Mira, Felipe comenzó de diácono y terminó siendo un evangelista impresionante, misionero en Samaria. Y ahí podemos encontrar también a Esteban, otro. Y allí podemos encontrar a muchas personas que comenzaron, pues, de aquella manera, ¿no? Diríamos, por lo bajo, por decir de alguna manera, para el Señor no hay bajo ni alto, para el Señor hay fiel aquí y fiel aquí. Recuerda esto, no es alto ni bajo, porque da a cada uno conforme a su capacidad. Y a medida que avanza, le capacita para más. Nadie es ¿cómo voy a decir? Un ministerio de la palabra porque haya estudiado en el seminario, la facultad de teología. No, el llamamiento viene de Dios, pero no quiero decir con esto que la facultad de teología no es necesaria, porque me ayuda mucho a desarrollar el llamado que el Señor me ha dado, porque es necesario que estemos preparados. Esta es otra de las cosas que hay. Primera de Pedro 4:10 nos dice... ¿Cómo? Media hora. Vale. Venga. ¿Quién lo tiene que lo lea, por favor? Ahora me he puesto nervioso cuando he visto esto. Primera de Pedro 4:10. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores ¿de qué?
de la multiforme gracia de Dios. Por eso, el pueblo de Dios tiene una ventaja que no tiene ninguna organización, ninguna, porque nosotros no somos organización, somos organismo, porque tenemos vida. Y cada uno de nosotros es como una célula, o como un miembro, o como algo, por decirlo de alguna manera, del cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. Y cada uno de nosotros, pues, que funcione en su lugar, y esto es importante, que lo ministre, que debemos de administrarlo. En 1 Corintios 4:2 dice que debemos de ser fieles. En 1 Timoteo 4:14 le dice Pablo a Timoteo que no descuides el don que hay en ti. Le está diciendo algo impresionante. Que no lo descuides. Tú tienes un don, no lo descuides. Es que mi don no es como el de fulano. No te compares. No te compares. Todos somos necesarios. Solo sé fiel donde estás y el Señor te dará la recompensa. Es nuestro deber de cuidarlo y también es nuestro deber avivarlo y desarrollarlo. A ver. ¿Cómo puedo identificar mis dones? Vamos allí. Primero, observa bien, obsérvate a ti mismo, examínate a ti mismo lo que haces bien. Aquello que tú haces bien y da resultados espirituales. Y alguno dirá, es que yo no sé, pero mira, yo cojo folletos y los doy y le hablo a una persona y no sé qué decirle y dice, mira, yo lo único que sé es que tú mira esto, ves la dirección aquí, pues ve allí que allí te informarán más. Oye, y resulta de que es lo más efectivo. Es que no es cuestión es cuestión de usar lo que Dios nos ha dado. Así que, mira qué es lo que tú haces bien y que tiene resultados espirituales. Que tiene consecuencias espirituales en la obra de Dios. Observa también que en tu iglesia, donde te conocen, pues otros miembros del cuerpo de la iglesia te lo van a confirmar. Oye, pero tú eres una persona ideal para visitar enfermos. ¡Ay! Pero si ¿qué va? Si yo voy, yo no sé qué hablar, yo no sé qué decir. Precisamente por eso. Porque a un enfermo lo peor que hay es darle la lata. Es así. Es solamente estar ahí, mira, que vea que le quiere, que está al cuidado, que no sé, son cositas que es que a veces nosotros nos confundimos, ¿no? Porque miramos otras cosas, pero mira bien eso que es importante. Hay otros, especialmente los pastores y los líderes, que van a ver en ti. Si ellos ven algo en ti, sé honesto, honesta y abre tu corazón, porque es muy posible que sea una confirmación del Señor para tu llamado, para ocupar tu lugar, que posiblemente el proceso del llamamiento al ministerio de la palabra, ahora estoy hablando de responsabilidades mayores, ¿no?, de pastores, evangelistas, etcétera, etcétera, comience por allí, por estas cositas. Es que es así. Yo no sé, yo creo que el Señor comenzó conmigo desde niño. Y desde niño, porque yo soy creyente desde niño. Y desde niño yo he podido testificar del Señor. Ahora, en la escuela dominical fue genial, porque mi escuela dominical me enseñó. La madre de mi esposa fue una de mis maestras. Y fue mi esposa. Ay, que no te conocen. Allí Jacob, ven aquí. Jacob ha presentado a su mujer. Y ahora yo presento a la mía. Y ahora la suya se pone colorada. Gracias. Se llama María Zambrano. Y hace algo más de 4 meses que nos hemos casado. O sea que estamos recién casados. Sí, joven, ¿eh?
Bueno, al margen de todo esto, yo tuve mi escuela dominical y a mí me enseñaron muy bien las cosas para mi tiempo y me enseñaron la doctrina sana y me enseñaron, de tal manera tenía yo las cosas tan claras que con 11 años yo me pude enfrentar a unas situaciones muy complicadas que no voy a dar detalles ahora, pero que muy complicadas, pero que el Señor me levantó de entre todos mis compañeros, que yo era el objeto de burla. Y en cambio el Señor me levantó y me hizo respetar hasta de mis profesores del colegio, por causa del Evangelio, por causa de la palabra. Por eso yo sé que es poca cosa. No hay poca cosa. No hay poca cosa. Como dijo una vez otra hermanita de allí de mi pueblo, yo soy de Ronda, voy a la iglesia, voy a predicar, y viene una hermanita así y dice: ¡ay! ¿Quién me iba a decir a mí que este niño que yo tenía allí es un pastor predicador de la palabra? Ah, pues mira, esto lo digo a los maestros de escuela dominical que hay por aquí. Tú no sabes lo que Dios va a hacer con los niños que tienes. Siembra la palabra, dale testimonio y sobre todo que tu vida hable, porque tu vida habla más que todas las palabras, ¿vale? Y eso que allí los vean. Otra cosa que aconsejo es que comprueba que tú te mueves cómodamente en esa área que tú crees que puedes hacer, pero con reverencia, con respeto al Señor, sabiendo que lo que tú estás haciendo es por el Señor y para el Señor. Recuerda aquellas palabras que dice: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hechos, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Y cuando ves examinando, examina también tus motivaciones. ¿Qué es lo que te mueve a hacer lo que estás haciendo? ¿Te mueve ganar puestos? ¿Te mueve ganar puntos? ¿Te mueves el ego para que te vean que tú eres lo que crees que eres? O por el contrario, ¿te mueve el amor del Señor? Como decía Santa Teresa de Jesús: no me mueve mi Dios para quererte, ¿no? Esa poesía tan bonita, ¿no? Analiza tus motivaciones. ¿Qué es lo que te mueve? Yo quiero servir a mi Dios. Yo quiero servir a mi Dios. Y yo quiero ser fiel al Señor. Y que el Señor haga conmigo lo que quiera. ¡Ay! Que yo soy bueno en ponerme en la calle, es que a mí me gusta danzar, pues muévete allí, pero para el Señor, todo lo que hagáis para el Señor. Evalúa también los resultados, todo lo que haga, evalúa también si eso tiene consecuencias espirituales. Algunas se ven, otras no se ven, pero tú en tu espíritu evalúa esa situación. Una cosa muy importante es que tu vida esté consagrada a Dios. Que tu vida esté consagrada a Dios. Esto es esencial. No se puede servir a dos señores. O se sirve al Señor o nada. O nada. O sirves al Señor o nada. Olvídate que el resto no merece la pena. Que eso es polvo, que se lo lleva el viento. Recuerda una cosa más. La ignorancia y los complejos pueden frenar o impiden el desarrollo de los dones y el llamado. Por eso es importante que nosotros podamos ser francos, auténticos con nuestros pastores, porque al igual puede que tengamos algún impedimento personal, algo que ha sido consecuencia de la educación, de la vida, del trasfondo. Perdón, lo tengo aquí. Esto significa que ya estoy terminando. Ya tengo que terminar. Unos consejos prácticos. Sé humilde ante Dios y ante los hombres. Al decir ser humilde, significa que tengas temor de Dios. Es decir, respeto, reverencia, estar bajo autoridad. Ser humilde no es lo que la gente dice: uy, este viene de una familia humilde, porque piensan que porque viven allí sin medios ni nada. No, puede ser el orgulloso más empedernido que vive en una chabola. No. La humildad significa que estoy bajo autoridad y que estoy sirviendo, que tengo a los demás como superiores a mí mismo. Así, de esa manera. Sé un discípulo responsable.
discípulo, ¿eh? No, yo hago diferencia entre miembros y discípulos. Sé un discípulo. Mi padre era zapatero y él aprendió y él siempre hablaba con una alegría de su maestro. Era su maestro zapatero, que le enseñó a arreglar zapatos, porque el zapatero remendón, ¿no? Le ayudó y le enseñó a arreglar zapatos. Y él decía, es que mi maestro decía, y yo comentaba, ¡buah! Mi padre desde luego era un hombre sujeto a la autoridad de su maestro. Y su maestro sabía cómo enseñarle y le enseñó muy bien. Que seamos nosotros también que tengamos esa actitud hacia nuestros pastores, hacia aquellos que nos ayudan, porque ellos lo que quieren es que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Ese es el enfoque que los pastores tenemos. No menosprecies tu iglesia local, porque son ellos los que van a reconocer tus dones y tu llamado. Ten siempre la actitud de aprender. Quiero decir, sé enseñable. No hace mucho que yo tuve un retiro para pastores y estuve hablando de este tema. Ser enseñable y transparentes. Son dos cosas muy importantes para que el don de Dios se desarrolle en nosotros. Ten siempre esa actitud de aprender y prepárate a estudiar la palabra de Dios. Prepárate estudiando la palabra de Dios. No seas un ignorante de la palabra de Dios. Otra cosa también tener en cuenta, y vívela. No solamente la estudia, sino vive la palabra, porque la palabra no está para leerla o estudiarla. Hay que estudiarla y leerla, pero lo más importante de la palabra es vivirla, porque la palabra de Dios es vida. Amén. Otra cosa muy interesante también es que tengas siempre en mente de trabajar en equipo. Un obrero, un llamado, pastor o que sea, un obrero de la iglesia, uno que trabajar en equipo. Somos llamados a trabajar en equipos. Con un equipo se trabaja mejor y se va más lejos. Solos no llegamos muy lejos. Y hay una cosa que yo personalmente la vida me ha enseñado así, que cuando yo estoy mirando a las personas que quieren ser obreros, yo miro cuatro cualidades que le dan identidad. Y es honra. ¿Sabéis qué es honra? Dar honra, no recibir honra. Dar honra. La honra es una cualidad en la persona que le bendice mucho. Le bendice mucho. Bendice más al que la da que al que la recibe. El que la recibe tiene que saber recibirla para que no se enorgullezca, no se engorde su ego. Pero el que la da, fíjate la promesa de Jesús, de los mandamientos de Moisés, cuando dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? ¿Para que se sientan bien papá y mamá? No. Para que tus días se alarguen y para que tengas en ellos contentamiento. O sea que ese mandamiento no está por causa de los padres, está por causa del que lo da. Pues eso mismo, esa misma ley es con nosotros. Cuando nosotros honramos a los que nos precedieron, a los que están por encima de nosotros, a los que están a nuestro alrededor, cuando nosotros los honramos, esa honra se vuelve con bendición hacia nosotros. Y eso es una promesa de Dios. Y para que tengas contentamiento en tu vida. Yo miro mucho que las personas sean, que sepan dar honra, que sepan ser agradecidas y que sean humildes. Lógicamente tienen que ser fieles. Eso ya lo doy por lógico. Pero que sea, con estos tres y la fidelidad, con esas cuatro facetas de identidad, yo puedo tener, pero es Dios que puede trabajar con estos obreros que se levantan. Y estos maestros de escuela dominical que se levantan, que van a crecer y que van a llegar muy, pero que muy lejos. Y ya termino, pero esto lo voy a leer.
termino diciendo que todos nosotros pasamos por momentos muy complicados, diferentes, y que a veces son pruebas que vienen, no solamente que vienen de parte de Dios, Dios nos prueba, pero no por probarnos, sino para darnos un empujón. Y es la prueba del tiempo. Por ejemplo, Dios le dio una palabra a Abraham, pero tardó su tiempo en cumplirse. José, que tuvo un sueño y Dios le habló, ¿no? Y sin embargo, tardó su tiempo y aparentemente las cosas iban de mal en peor. Aparentemente. Pero todo eso era una formación. Dios estaba formando para cumplir su palabra en él. La del carácter, la motivación, el carácter de siervo, la prueba del desierto, cuando uno está y no pasa nada y no ocurre nada, y los 40 años del desierto y que eso. O Elías, ¿no? La prueba del malentendido, el de la paciencia, el desaliento. En fin, hay momentos en la vida que ocurren que pueden hacernos desfallecer, pero que no es así. No es así. Cuando uno está firme, Dios tiene un propósito con mi vida. Y si para este propósito yo tengo que pasar por el desierto, yo voy a pasar por donde sea. Oíamos ayer, Jesús fue llamado para salvarnos, Hijo de Dios. Y el Espíritu mismo es el que le lleva al desierto. Y el Espíritu Santo nos puede llevar a momentos que no entendemos. Y yo, Señor, ¿y por qué a mí? Pero eso es muy del polvo, de la tierra. ¿Por qué a mí? ¿No? Eso es mucho de nosotros. Pero ¿por qué a mí? Pues porque a ti te he escogido para esto. Es que yo recuerdo un momento de una crisis muy fuerte que pasé, que no voy a contar ahora, pero que cuando yo estaba pasando, que me duró 3 años, yo me quería morir. Yo quería terminar con todo. Y después, en un momento determinado, el Señor me habla, y además me habla, que hasta cuando lo recuerdo me emociono, porque me habla con voz audible, y me habla con una película, una visión de mi vida, de cosas, y me está mostrando cosas, y me llega un momento y me dice, es que para esto, precisamente, te he hecho pasar, porque yo tengo para ti esto otro. Y no te puedes imaginar el salto que pegué porque estaba en la cama, ¿no? El salto que pegué en la cama ese día. Es que el Señor hace y deshace cuando nosotros nos ponemos en sus manos. Y yo lo que quisiera, y en esta hora quisiera pedir al Señor por todos, para que se pueda desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en vuestras vidas. Por eso, querido Dios, en esta hora te presento este grupo de tus hijos. Señor, te presento a todos aquellos que están escuchando tu palabra, los que lo van a oír después, Padre amado, para que tú puedas desarrollar todo el potencial de dones y llamados, ministerios que tú has puesto en cada uno. Señor, sin faltar ni un detalle. Y Padre amado, aunque nos duela, pero queremos pedirte que aunque haya que pasar por el desierto, por valles de sombra y de muerte, pero tú, Señor, estás con cada uno de nosotros y nos lleva para preparar mesa delante de los angustiadores. A ti, Señor, sea gloria y honra, porque en esta tarde tú estás llamando corazones sinceros que están buscando tu rostro. Y en este lugar tú estás tocando los corazones que han dispuesto su corazón para ti y que han tomado decisiones firmes de seguir adelante en tu obra. Bendícelos, úngelos con tu Espíritu Santo y que se cumpla tu voluntad. Amén. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya.